¿Y si te dijera que todo lo que creíste saber sobre el Chavo del Ocho no es del todo cierto? Si te dijera que detrás del niño que dormía en un barril hay una historia mucho más larga y más enredada que es más que triste. Una historia que empieza antes de que él naciera, con alguien a quien todos conocimos con otro nombre, el Chompiras. Durante décadas se pensó que el Chavo del Ocho era un personaje huérfano sin historia, sin pasado, sin familia, pero eso no es del todo cierto. En 1995, Chespirito publicó El diario del Chavo del Ocho, un libro en el que por primera vez se explica con más detalle el origen del personaje. En ese libro, escrito por el mismo Roberto Gómez Bolaños, se menciona que el niño sí conoció a su madre, aunque muy poco, y que nunca supo quién fue su padre. Simplemente nunca los conoció. Fue tan solo un instante. Pero, ¿qué fue lo que sucedió antes? Según lo que dice el libro, su mamá lo dejaba en una guardería porque ella tenía que trabajar todo el día. Llegaba tan cansada por las noches que, cuando iba a recoger a su hijo, ni siquiera sabía cuál era. Le daban el niño que tuvieran más a la mano. Así hasta que un día simplemente dejó de ir. Ya no volvió por él. El chavo fue enviado a una casa hogar, lo trataron mal, escapó, vivió en la calle y se unió a una pandilla de niños. Uno de ellos murió atropellado haciendo malabares. Eso lo marcó de por vida. Huyó de nuevo y luego entonces llegó a una vecindad. Allí comenzó la historia que todos conocemos, o al menos eso es lo que parecía. Hay un detalle que casi nadie recuerda. En un episodio de Los Caquitos, emitido en 1994, el sargento Refugio le pregunta al Chompiras si alguna vez tuvo algo con Maruja, pero no se lo pregunta como una broma. Lo dice realmente en serio. No olvidemos que él estaba enamorado de ella, pero ella nunca le hizo caso. Al menos no como él quería. La respuesta del Chompiras a tal pregunta es bastante clara. Sí, él había mantenido una relación con Maruja, una trabajadora de la noche, de la cual el sargento estaba enamorado. Lo que lleva a una idea bastante incómoda, pero que empieza a cuadrar. El hijo de Maruja fue el Chavo del Ocho. Esto explicaría todo lo que el libro cuenta, que su madre no sabía cómo cuidar al niño, que lo dejaba en una guardería sin saber ni cuál era y que el padre nunca apareció. No estaba vivo. Y sí, el propio libro dice que el padre del chavo fue asesinado, y aquí es donde todo encaja. El Chompiras tuvo una relación con Maruja, y de esa relación nació un niño. Poco después, el Chompiras fue asesinado. Maruja quedó sola, no supo cómo cuidar al niño y lo dejó en una guardería, pero nunca volvió. Todo esto está documentado, escrito. El Chavo del Ocho no nació de la nada. Todo apunta a que ese origen fue el Chompiras. Lo más triste de todo es que nunca se retiró. Murió sin saber que había tenido un hijo, y ese hijo, que no sabía quién era su padre, terminó creciendo solo, como un fantasma en la ciudad. Pero todo se complica aún más cuando miramos qué pasó después con ese niño y cómo su vida, marcada por el abandono, lo llevó a convertirse en algo más. Después de ser abandonado, el niño que más tarde conoceríamos como el Chavo del Ocho fue llevado a una casa hogar. Allí, naturalmente, habría pasado momentos difíciles y terminó escapando. En las calles conoció a otros niños como él, huérfanos, abandonados, buscando su propia libertad. Amor. En las calles conoció a otros niños como él, también huérfanos, abandonados, invisibles para la sociedad. Durante un tiempo vivió con ellos. Se ganaban la vida en los semáforos, haciendo malabares o pidiendo comida. Uno de esos niños murió atropellado y eso fue demasiado. El chavo no volvió a hablar del tema, pero desde entonces se notó un cambio brusco en él. Comenzó a tener miedo, mucho miedo.
decidió alejarse, buscó otro lugar, caminó sin rumbo hasta que encontró aquella vecindad que todos conocemos, una vez más, buscando el amor de su madre que nunca llegaba. En la vecindad, fue recibido por una anciana que vivía en el departamento número 8. No era su abuela, no era su madre, pero le permitió quedarse. Allí encontró por fin algo parecido a un hogar. No era perfecto, pero al menos no estaba solo. Fue así que empezó a hacerse de una identidad. Todos lo conocían como el Chavo del 8, y aunque nadie sabía realmente de dónde venía, lo cierto es que tenía algo especial. Con el tiempo, ese niño fue creciendo y, aunque seguía siendo torpe, despistado y lleno de una inocencia difícil de encontrar, también mostraba una inteligencia extraña. Él observaba, él analizaba y escuchaba mucho más de lo que parecía. En algún punto de su juventud se alejó de la vecindad y se desconoce exactamente qué ocurrió, pero algunos dicen que se fue a estudiar y otros que se perdió de nuevo. La teoría plantea, sin embargo, que pasó por una etapa oscura, como si algo de su padre lo hubiera alcanzado, y justo en ese momento fue cuando adoptó un nuevo nombre: Vicente Chambón. Vicente era el nombre de un amigo de la infancia. Unos creen que era un amigo imaginario y otros creen que en efecto existió, pero que estaba enfermo y no podía salir del 8. Vivía su misma miseria, pero dentro de una habitación. En fin, tomó el nombre de su amigo Vicente y lo tomó como homenaje. Y el apellido, esa palabra que define a alguien torpe, sin experiencia, como él mismo se veía, pero tal vez, esta vez, en lugar de vivir en la calle o en un barril, Vicente se convirtió en periodista. Usó todo lo que había vivido para investigar y denunciar. Estaba convencido de que las cosas podían cambiar si se decía la verdad, pero escribir no le bastó, no era suficiente, no alcanzaba. Fue entonces cuando apareció el Chapulín Colorado, un superhéroe distinto, torpe, inseguro, con más corazón que fuerza. Alguien que no destacaba por su poder, sino por su voluntad. Quería hacer justicia, pero a su manera, y lo más interesante es que el Chapulín no era otro personaje. Él era Vicente. Él era el Chavo, el hijo del Chompiras. Usaba su nueva identidad para arreglar lo que su padre había dejado roto, para proteger a los que él mismo había sido. Un niño solo, una víctima del abandono, alguien que necesita urgentemente ayuda, un héroe que nunca, al igual que el amor de su madre, tampoco llegó. Y fue tal la entrega de este personaje que este terminó enfrentando peligros reales. La garrotera, ese síndrome que lo paralizaba cuando era niño, regresó en la forma de espasmos violentos. No podía seguir, su cuerpo no aguantaba, su mente tampoco. Tuvo que retirarse. Y una vez más, decidió cambiar de vida. Dejó el periodismo, dejó el traje rojo y aquel miedo que tanto decía vencer, finalmente lo venció y entonces se metió a estudiar medicina. Quería curarse, quería encontrar una forma de controlar sus ataques sin depender de los estimulantes y entonces lo logró. En su bolsa de papel algunos decían que guardaba marihuana, la hierba que lo mantenía estable, saludable. Pasó de niño abandonado a superhéroe, de superhéroe a médico, sin olvidar de dónde venía ni quién fue su padre. Y aunque nunca lo mencionó y aunque nunca lo supo, si el Chompiras fue asesinado antes de que pudiese siquiera saber que tenía un hijo, entonces todo lo que vino después no habría sido más que una cadena de consecuencias, una historia sin resolver y una deuda que nunca se pagó. Y esa deuda, aún como la renta de Don Ramón, sigue pendiente. Durante años se creyó que el universo de Chespirito estaba formado por personajes independientes que solo compartían rostro por razones prácticas, pero cuando uno mira con atención, hay líneas que no son coincidencia.
Si el Chompiras fue asesinado poco después de estar con Maruja, y si el chavo fue abandonado a los pocos días de nacido y nunca supo quién fue su padre, entonces no estamos hablando de universos separados. Estamos hablando entonces de una historia oculta a plena vista. A lo largo del programa, ningún personaje recuerda al padre del chavo, nadie lo menciona, nadie lo busca, pero al mismo tiempo hay silencios que lo dicen todo. La figura de su madre, Maruja, aunque apenas mencionada, se reflejaba en cada una de sus acciones. Esa necesidad de afecto constante, ese impulso por agradar, por pertenecer, no era otra cosa que una búsqueda desesperada por el amor que nunca recibió. No solo buscaba a su madre, también buscaba a su padre, pero ambos estaban ausentes. Allí estaba la torta de jamón, su premio imposible, su consuelo imaginario, su símbolo de bienestar, pero esa torta, al igual que el amor de sus padres, nunca, jamás llegó. Fue quizá por eso que América Latina se enamoró de él, porque detrás de esa simpleza había una complejidad emocional que todos reconocían, aunque nadie supiera explicarla. El chavo no solo nos hizo reír, sino que nos mostró lo que significa la vida en este mundo material. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.